Muy buenas noches, estimado Paulino, ¿cómo anda usted? Qué placer, querido José, ¿cómo estamos? Buen viernes. Buen viernes con mucho por delante, ¿no? Hablábamos recién de marchas y contramarchas para la semana que está comenzando. Sí, efectivamente, por lo que tiene que ver con la movilización de los universitarios del próximo miércoles, la reunión con la CGT a las 5 de la tarde el lunes por parte de Guillermo Francos. En perspectiva un encuentro importante, el lanzamiento de la puesta en escena de Javier Milei, Karina Milei, del Partido de la Libertad Avanza a nivel nacional, que va a ocurrir mañana en Parque Lezama, con la expectativa que eso conlleva. Las reuniones que se van a multiplicar en el Congreso a propósito de saber si llegan o no con plafón para discutir en diputados, por ejemplo, boleta única y ficha limpia, dos aspectos de reformas bastante estructurales en el sistema político y en la forma de elegir a los referentes a las legislaturas, en este caso la legislatura nacional, el Congreso argentino. Así que yo creo que tenemos en perspectiva más, por supuesto, las novedosas presencias a las cuales estamos empezando a asistir, que es por caso Bukele, que ya está en Argentina y tendrá el encuentro el lunes con Javier Milei en una especie de bilateral, con quien se siente como uno de los pocos presidentes que fue a la asunción o reasunción de Bukele en El Salvador como presidente reelecto en el transcurso de este año. Justamente. Un presidente con altísima aceptación en términos de opinión pública en su país y con algunas luces amarillas, por llamarlo de alguna manera, o luces directamente rojas, respecto de algunas cuestiones como la libertad individual, como los derechos constitucionales dentro de ese país, pero con la buena noticia para Bukele y demás en términos de popularidad, que los métodos de seguridad que llevó adelante le fueron muy funcionales en términos de su reelección. Exactamente, exactamente en un contexto donde la sociedad quería orden, primero y fundamentalmente, ¿viste? Porque a veces uno tiene un nivel de demanda que es de 5 aspectos, 10 aspectos, 2 aspectos. Y a veces cuando las sociedades están muy quebradas, el nivel de la demanda es al menos una cosa o dos y aferrarte a eso. Bueno, ahí es buena medida todo lo que estamos leyendo respecto a las encuestas y demás en cuanto a Milei. ¿Alcanza con la inflación? ¿Se le va a reclamar algo más? ¿Es inflación y orden público y no más que eso? Que no haya piquetes, que no se corte la Panamericana, que no existan los piquetes tradicionalmente como ocurrían en la 9 de julio y en otros lugares. ¿O algo más se le va a reclamar? Veremos. Yo creo en juego. Y te doy opinión en este caso, si es que vale la opinión. Para mí, lo que se le va a reclamar pronto, y esto es por un clima de época y lo que estamos leyendo en las encuestas, es no tantos frentes abiertos, digo. Yo creo no tantas polémicas, exacto, está bien. Digo, lo que viene por la universidad pública, podés plantearlo desde un lugar de quiero transparencia que diga el gobierno, quiero que sea auditada, quiero que haya un lugar de ver cuáles son universidades y cuáles son lugares de militancia, por llamarlo de algún lado. Pero hoy se está mezclando y de nuevo vas a tener una marcha que va en defensa de la universidad pública, que creo que eso, y esto nos aglutina casi a todos, digo, todos los que pasamos por una universidad pública, le tenés un cariño enorme. Y cuando la convocatoria, esa marcha va por ahí, confunde. Me pones en contexto de algo que quería contarte, que lo voy a buscar solo un instante, pero porque está al caer una decisión, a propósito de esto de la educación y demás, un frente en conflicto que se le va a abrir adicionalmente. El lunes hay una conferencia de prensa del Centro de Patrones y el SOMU, todos los sindicatos vinculados a lo que tiene que ver con la industria naval en la Argentina. ¿Por qué? Porque aparentemente el Ministerio de Defensa, en su afán de achicar gastos, aparentemente según lo que cuentan, estaría por desprenderse de los institutos de formación del personal de oficiales de la Marina Mercante. O sea, que sería casi como un parte de función a la idea de tener Marina Mercante en la Argentina, que de hecho ya es un tema harto discutido y la importancia que eso puede conllevar. Por supuesto que ahí están estudiando 180 alumnos en la Escuela Nacional de Pesca, por ejemplo, 90 trabajadores entre docentes y no docentes completan incluso la conformación de una comunidad educativa que hoy está en vilo. Lo que le está privando al país, en todo caso, ponémelo en estos términos, es una reserva estratégica para la Armada Argentina. Quizás porque no sea la mejor formación la que estén recibiendo, pero en todo caso hay que cambiar la formación. No sé si estoy tan de acuerdo en la idea de cerrar el instituto y decir, miren, con los ríos que tenemos, los mares, como el mar Atlántico que tenemos en la costa argentina y demás, privarnos de tener Marina Mercante y privarnos de capacitarlos
da la impresión que no es la mejor idea. No, y aparte, Paulino, cuando mirás el electorado, el que lo llevó al triunfo al presidente Milei y a Victoria Villarruel, están por un lado los jóvenes que van a las universidades, en su mayoría, y esto es por cantidad de estudiantes, en su mayoría universidades públicas, y por otro lado el sector, por ejemplo, la Marina, la Policía y demás, ahí 8 de cada 10 personas de esos sectores votaron por este gobierno, con lo cual, ojo de ir también contra tu electorado, ¿no? Que es otra de las cuestiones que está pasando, lo veíamos en las encuestas, si esto que vos planteás avanza sin un plan alternativo, sin un plan de mejora, parece ir a contramano. Está muy bien lo que decís, porque en Rosario, por ejemplo, hay un núcleo duro que abrazó a Milei. Es una ciudad profundamente socialista, de centro-izquierda, si querés. La viene gobernando hace más de 2 décadas. Sin embargo, Milei tuvo una muy buena performance electoral porque penetró en los sectores donde el peronismo abrevaba y en la clase media que en general buscaba una alternativa al peronismo. Ayer hubo un policía baleado en la zona oeste. Le dispararon más de 10 veces, confirmó el fiscal hoy. Estaba trasladando dinero de una distribuidora de golosinas. Andrés Farías, subinspector, 41 años. Estaba prestando servicios adicionales en esta distribuidora de golosinas y fue interceptado por ladrones cuando transportaban 35 millones de pesos. Fue trasladado a Leca, allí está debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Qué es lo primero que dijo Puyaro sobre este caso? Dijo, efectivamente, lo primero que vamos a hacer es detener a los responsables. Vamos a ser implacables. ¿Por qué? Porque entiende Puyaro que también es su propia batalla. Y la validación electoral de Puyaro en Santa Fe también tiene que ver con la batalla contra la inseguridad. Y lo que está pasando en Rosario, el cambio de clima de época, esta idea de respirar, después de que empezaron a atacar incluso a ciudadanos de a pie, que cualquiera se veía representado, un playero, una estación de servicio, un colectivero, 2 taxistas, todo lo que hemos contado en el transcurso de los últimos años, ya no peleas entre bandas de narcotraficantes, había creado un clima de época muy devastador que en todo caso le imprimió a la dinámica política la imperiosa necesidad de al menos terminar con eso. Después vendrá el resto de los reclamos. Por eso hay cosas con las cuales no se puede definitivamente negociar en términos de contrato social con la gente. Bueno, en paralelo los gremios del transporte en todas sus superficies, ¿no? Terrestre, aerocomercial, fluvial y demás, están planteando esta medida de fuerza para el próximo 17 de octubre, como una medida para marcar la cancha también. Y un dato ahí, una de las cuestiones que se estaban evaluando tiene que ver con bloqueo de caminos, que es uno de los activos que hoy valoran justamente la gestión de Milei, me refiero a la opinión pública. Hay que tener cuidado también con esta unión que se está armando, porque dicen ellos, con la lectura puntual, que con lo que se hizo de cambio de desregulación, o lo que dice Federico Sturzenegger de la revolución de los camiones, en términos de lo de carga, correcto, el cambio del peso y demás, lo que está pasando con aerolíneas en el sector aerocomercial y lo que viene por el transporte fluvial, dicen ellos, los sindicatos, que hay una guerra contra particularmente estos grupos. Ahí hay que ver si no es una provocación, ¿no? Ir hacia esa idea de un bloqueo. Así parece. Eso sería forzar a que las fuerzas de seguridad actúen para cumplir con el mandato del protocolo antipiquete, sin ir más lejos. Crear clima de tensión. Yo creo que no ayuda en nada. Me parece coincido. Fantástico que se movilicen, tiren derecho. Una cosa es eso, otra cosa es lo otro, porque lo va a desvirtuar de vuelta. Yo hasta por consejo hacia aquellos que van a tratar de imponer que el debate transcurra desde otro lugar. Todo esto además pensado para el 17 de octubre, una fecha cara a la historia del peronismo, ¿no es cierto, José? Con lo cual... Nada es casual, ¿no? De cómo está armado. En política 2 más 2 no da 4 necesariamente, pero a cada 4. Es así. A cada 4. Bueno, después me impactó lo de Carlos Rodríguez. Dijo, la verdad es que la política fiscal del gobierno no es buena. Y dijo, el tiempo, lo mejor del tiempo para salir del cepo ya pasó. Fue duro con Caputo, con un tuit sobre el tema de lo que Caputo había publicado en cuanto al nivel de pobreza. Se lo ve como cada vez más radicalizado. Y él dice, miren, por cuestionar a Milei yo no soy albertista, ni mucho menos. Fue el peor gobierno de la historia. Ahora, las cosas como son. Era un poco el cerebro, ¿no? El profe Carlos Rodríguez le decía a Milei hasta hace un año, en el ámbito del mundo de la economía, de los que pensaban la economía por venir en la Argentina. ¿Vos creés que
digamos, ministro Caputo celebró el dato de pobreza. Podría haber llegado a 80 o 90%. Presidente Milei, en 6 meses redujimos la inflación del 17.000 al 50% anual. Se creen que somos estúpidos, además de pobres. Bueno, acá para mí hay como dos cuestiones fundamentales. Por un lado, lo que bien planteas, Paulino, que Carlos Rodríguez era en la previa de llegar a la presidencia por parte de Javier Milei, lo que hoy es Juan Carlos de Pablo. Digo, era el profe con quien se juntaba, con quien reflexionaba durante un tiempo, también participó de esas lecturas de manera independiente, ¿no? Eran 1 a 1 Domingo Cavallo, que después también terminó distanciándose. En el caso de Carlos Rodríguez, hasta poco antes de llegar al poder estaba casi como en el comité de expertos que iban a asesorar al presidente, pero algo se rompió. Con lo cual, desde ese momento empezó a tuitear, te diría que bastante agresivo desde el momento 1, ¿no? Contra las políticas tanto de Caputo como de Milei. Pero por otro lado está lo que pasó en estos días, que muchos dirigentes y economistas afines ideológicamente al gobierno de Milei lo terminaron culpando por la pobreza, lo cual es bastante injusto, digo. Sí es cierto que no la revirtió, sí es cierto que no tuvo una mejora, pero también es cierto que, como bien lo dijo para mí Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de Macri, con muchas diferencias con Javier Milei en un tuit, lo que puso Lacunza fue... Correcto. Cuidado cuando venimos de un populismo que tenía frenados las tarifas, pagabas lo que no costaban las cosas, tenía todo intervenido el mercado, no tenías los billetes que tenía, viene otro y sincera con culparlo por todos los males, porque después viene otro que va a volver a hacer lo que hizo el que dejó el gobierno anterior. De todas maneras, la semana nos despide, y yo casi te despido a vos también, querido José, con estos datos de pobreza, indigencia que a mí me alarman, ¿no? Porque ya hay una estructuralidad en los últimos 30 años del fenómeno de la pobreza en la Argentina que era una excepción. En la Argentina, donde nuestros padres y abuelos llegaron a hacer la América, post Segunda Guerra Mundial en Europa, efectivamente la pobreza no existía. Vos de algo vivías. El desempleo no era una discusión política, era friccional, 2, 3, 4% en la Argentina. La pobreza empezó a ser algún pequeño problema a fines de los 70, la hiper de los 80 lo agudizó, los 90 les consolidaron en torno al 25%. Después, post 2001, más allá del pico, nunca bajó del 33%, y ahora yo creo que estamos en un piso del 40%. O sea, 4 de cada 10 argentinos estructuralmente son pobres. Ahora, cuando vos mirás los datos que reflejó el INDEC para el primer semestre, si podemos poner las 76,2% del Gran Resistencia es pobre. 3 de cada 4 habitantes que veas por la calle. 67,6 del Gran Formosa, 66,4 de La Rioja. Está medido por ingresos. Tal vez seamos injustos, pero es descriptivo, es la única manera de validarlo. Concordia, Entre Ríos, 66%. Santiago del Estero, La Banda, 64%. Gran Santa Fe, 60%. Sí, no hay dudas que este país duele y duele mucho. No hay dudas también que cuando vos mirás los números que bien planteabas, Paulino, el hecho de que 6 de cada 10 chicos en un país como el nuestro estén debajo de la línea de pobreza, que cerca de 600.000 personas estén en lo más profundo, ¿no? de la miseria, y no me refiero en términos cualitativos, sino cómo viven por cuestiones económicas, por cuestiones de falta de recursos, lo vemos ahí. La verdad que es algo que te tiene que sonar como despertador, ¿no? Mirá lo que tiene que ver con la indigencia, la explosión de los que no comen la cuota de alimento de cada día, los que ni siquiera son pobres, peor, no pueden comer lo que corresponde. 38,6 en el Gran Resistencia, 26,4 en Concordia, 22,9 en Santiago del Estero y La Banda, 22,7 en el Gran Buenos Aires. O sea, más de 2 de cada 10 son indigentes en el GBA. San Nicolás, Villa Constitución, 22,1. Las cifras son dantescas. Los menores índices de indigencia están en la ciudad de Buenos Aires, veíamos la imagen, medida por ingreso. Lo que pasa es que si vos le ponés lo que es vivir en términos generales, esa cifra te aumenta bastante. Totalmente, y así se miden los países más desarrollados. Claro, San Luis, Río Gallegos después. Pero yo creo que este fenómeno del 18% bajo la línea de indigencia que tiene promedio la Argentina es histórico, es inédito, pero está marcando cuán bajo ha caído en la matriz de la distribución social una parte sustancial
de lo que en otro tiempo fue clase media y que inclusive en algún caso hasta aún se siente clase media, aunque ya no pertenezca. Bueno, y ahí hay un punto también respecto de lo que hay que mostrar, ¿no? Porque digo, si bien, al menos mi opinión es que esto no es culpa excluyente del gobierno de Milei, que Sí, está sí, lejos de serlo, en un todo, correcto, son pocos José, meses y demás. correcto. También creo que el mostrarte en el mismo contexto, sonriente en el balcón, con Susana, quien me encanta, me parece una de las mejores conductoras de Argentina, pero el contexto de oportunidad, con 6 de cada 10 chicos pobres, con 55% de pobreza anunciada en tiempo real, hay algo del ser y del parecer que no coincidió, al menos ayer, tampoco con el asado. No, el asado, qué sé yo, si querés, las rémoras de los 90, Yuyito, no quiero ser descortés, son cuestiones personales, me alegro que estén muy felices, pero si vos querés, Susana con Thor, como la mostró Karina, ayer a las 4 de la tarde, en el mismo horario, casi en simultáneo, que se conocía esta dantesca cifra. ¿Eso cambia las cosas respecto? No, pero yo empezaría a tener cuidado. Es como lo de Córdoba, sobrevolar Córdoba, pero no saludar a los bomberos que los tuviste una hora parados a la espera de un saludo protocolar. No codearte con la gente, no tocar tierra, no estar en el lugar de los padecimientos, solo hacerlo a través de un avión, a la vieja usanza al estilo Scioli. Me parece que no es justamente lo que la caracterizó a Milei en campaña, ni personificó su desembarco al poder. Coincido. Gracias, señor. Abrazo grande, que tenga un buen programa. Enorme placer, como siempre. Nos ponemos en marcha. Buen viernes.